Antonio Turiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien. Licenciado en matemáticas, en física, científico del CSIC, uno de los divulgadores al que se le entiende más claro en este país. Oye, quiero preguntarte de entrada porque tenemos el trasfondo del apagón sufrido en España, pero yo te Mm. hago una pregunta, si quieres, con un amplio abanico tras de sí, ¿no? El capitalismo, tal y como está concebido y aplicándose ahora mismo en el mundo que vivimos, está destrozando a la humanidad, o al menos causándole un daño importante. Bueno, el capitalismo, eso es bien conocido, es insostenible per se, porque el capitalismo se basa y necesita del crecimiento económico de manera indefinida. Es decir, necesita crecer siempre y además tiene que crecer de una manera cada vez más rápida, ¿no? Y todo esto viene del interés compuesto, del tema del interés que te piden los bancos cuando cuando te dan un crédito, ¿no? Puede parecer que un interés de un 2 o un 3% no es para tanto, pero eso está obligando a que vayas duplicando cada cierto intervalo de tiempo. De hecho, si tú aplicas un interés del 2,7% a un capital, al cabo de 25 años se duplica, lo cual quiere decir que al cabo de 4 años, al cabo de, perdón, de 50 años se multiplica por 4 y al cabo de un siglo se multiplica por 16, ¿no? Entonces, las escalas de tiempo no son tan rápidas como, digamos, pues otros comportamientos, pero esto es la misma historia, ¿sabes? De lo que se explica del que inventó el ajedrez, que pedía un grano de arroz por la primera casilla, dos granos de arroz por la segunda, cuatro por la tercera. Y el sultán, que le quería dar el premio, dijo, bueno, esto es una tontería. Y cuando lo fueron a calcular, era como la producción de arroz de la India de 100 años, ¿no? Bueno, pues ese es el problema que tiene el capitalismo. Tiene un crecimiento continuo, indefinido y encima en el fondo muy rápido, ¿no? Y todos los problemas que tenemos tienen una buena parte de su raíz en esta necesidad del crecimiento imparable y en realidad muy rápido, porque tiene que crecer el consumo, se crece la cantidad de recursos que se consumen, crece el impacto ambiental de los residuos que se generan, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, el capitalismo, pero esto es muy bien conocido desde hace muchísimo tiempo, es completamente insostenible y además es que hay repetidas informes científicos sobre el tema del más reciente, bueno, uno de los más recientes sería uno que emitió la Agencia Europea del Medio Ambiente en enero del año 21, que analizaban si era posible compatibilizar el respeto ambiental con el crecimiento económico. Y es un informe cortito de unas 45 páginas y la conclusión al final es que si tú quieres tener protección ambiental necesitas tener un sistema económico o bien estacionario o incluso en un cierto decrecimiento. O sea, digamos que no es ninguna sorpresa, esto se sabe desde hace mucho, pero nadie le quiere poner cascabel al gato porque el poder económico, sobre todo el financiero, es muy fuerte y nadie se atreve a contradecirlo. Digamos que, a ver, es evidente, no estamos todos cogiendo algodón y vamos con grilletes, pero somos en cierta forma esclavos del sistema, en el sentido en el que, bueno, pues naces, te llevan al colegio, en el colegio cada vez más se está fomentando esa formación, no tanto en valores o en pensamiento, como en que cumplas luego tu puesto en el sistema, que Mm. produzcas, se nos pasa la vida con, bueno, pues con esa agonía de producir, a veces incluso el tiempo nos mata porque estamos más preocupados por lo que pasará y si seremos capaces, por ejemplo, decías tú, esa hipoteca, ¿no? En la que acabamos todos, esa, no sé, esa obligación de cumplir con el sistema y eso es un esclavismo a fin de cuentas, ¿no? Ya sé que no es, evidentemente, no es ir a coger algodón ni tenemos detrás, ¿no? Al amo con el látigo, ¿no? Pero que el sistema, digamos que sí que coarta la libertad, a veces sin que nos demos cuenta, más de lo que quizás sería humanamente necesario. Bueno, yo creo que esto es bastante evidente y pienso una cosa, ¿eh? También hay la perspectiva que tenemos aquí, en lo que se denomina el norte global, pero tú cuando vas a los países del sur global, la perspectiva se parece bastante más a la de la esclavitud, ¿eh? Porque ahí hay condiciones de trabajo y de vida a veces tremendamente duras, ¿eh? Y si no, pues pregúntaselo a los niños que trabajan en las minas de coltan en el Congo o los chavales que recuperan oro y plata de las placas, de los chips, de toda la basura electrónica que tiramos en Costa de Marfil. O, bueno, pues tantos y tantos sitios donde las condiciones de trabajo pues, son muy degradadas incluso para los niños, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que yo creo que es bastante evidente y es que estamos llegando a una situación en la cual el crecimiento del capital es tan grande que como necesita tasas continuas, pero esos son porcentajes de crecimiento, eso hace que
tiene que absorber prácticamente toda la actividad económica. Y lo que vemos es una degradación de las condiciones de vida de todo el mundo, incluso aquí, incluso en el norte global. Hay diversos estudios, por ejemplo, que nos muestran que el poder adquisitivo en lo que son los países occidentales llegó a su máximo en términos reales, en términos de capacidad de compra, ¿no? Descontando la inflación y por lo que realmente pues, gastas el dinero de manera básica, que al final es alojamiento, ropa, comida, etcétera. Pues el máximo fue a principios de los años 80 del siglo pasado. Y desde entonces ha habido un proceso de caída. De hecho, hombre, cuando yo era niño, yo ya tengo unos años, lo normal en las casas era que trabajaba el padre y la madre se quedaba trabajando en casa. Y esto era lo más normal, ¿no? Hoy en día esto es impensable, ¿no? Tienen que trabajar los dos y además con trabajos bastante extenuantes. Hace 17 años vivimos una burbuja inmobiliaria porque, bueno, había una presión enorme por producir casas, por venderlas, por especular sobre ellas para producir rendimiento. Ahora mismo la burbuja es de alquiler. O sea, tú fíjate cómo poco a poco lo que vas haciendo es arrinconando todos los aspectos de la explotación de las rentas del trabajo, ¿no? Entonces, no es una esclavitud en el sentido de las imágenes que vemos de lo que se los libros de la antigüedad y demás, pero sí que es una situación en la que, para garantizar que el sistema económico sigue creciendo de la manera que lo ha hecho históricamente, pues al final se necesita degradar las condiciones de vida y de trabajo de la gente extremadamente en los países del sur global y progresivamente de la manera cada vez peor en los países del norte. O sea que al final no es una esclavitud, pero evidentemente sí que es un deterioro y es un deterioro impulsado por la necesidad de crecer el capital continuamente. Mm. ¿Quiénes son ahora mismo, y si no quiénes, qué sectores son los que realmente tienen más poder? Y te hablo, pongamos por caso, si son los fondos de inversión, si es la banca, si son las energéticas, si es, no sé, ¿serías capaz de decirnos cuáles son los, crees, los sectores ahora mismo que tienen más influencia para marcar por dónde, las tecnológicas, por supuesto, me imagino, para marcar por dónde tiene que ir la humanidad y ganar más? Es- Esto es muy sencillo, es follow the money, o sea, sigue el dinero. Es decir, por ejemplo, en España las compañías eléctricas tienen mucho poder, pero mira por quién están participadas, de quién son propiedad. Entonces, obviamente es el gran capital internacional, son los grandes fondos de inversión, es BlackRock, es todos estos grandes capitales los que tienen un poder muy grande, evidentemente, de negociación, de apalancamiento porque controlan la mayoría de la actividad aquí y en otros lugares, ¿eh? Y además encaja con la lógica de lo que decía antes de las necesidades crecientes del capital financiero de generar actividad económica para mantener sus tasas de ganancia. Y una cosa que hay que entender, el capital necesita siempre tener un porcentaje, un interés, porque es que si no se lo come la inflación. Claro, cuando tú vives del capital, vives de las rentas, pues tú necesitas siempre como mínimo superar la inflación, porque si no es que vas para abajo, eso es una cosa que está clara, ¿no? Pero en todo caso, nuestro sistema económico está concebido para tener tasas crecientes de capital, que cuando el mundo era virgen, cuando estaba poco explorado, cuando no se había expandido industrialmente, pues esto vino bien, porque generó una rápida y explosiva industrialización desde finales del siglo XVIII, ¿no? El problema es ahora, cuando ya estás chocando con los límites biofísicos del mundo, tienes muchos problemas ambientales con los residuos, tienes problemas de falta de recursos y generas problemas sociales. Aquí ahora ya está chocando un poco contra, bueno, pues contra el hecho de que el planeta no es infinito. El planeta al final es una bola enorme, pero no es infinita y por tanto no puede mantener una expansión infinita. Yo la situación que tenemos la comparo mucho con pues, lo que es el desarrollo de un ser humano, ¿no? Yo siempre digo que la mejor inversión que yo he hecho en mi vida son mis hijos, porque el primer año tuve una tasa de ganancia al 100%, o sea, pero claro, a medida que van creciendo, ahora por ejemplo mi hija mayor ya tiene 18 años, pues, ¿qué sucede? Llegas a una madurez, estacionas, no sigues creciendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo lógico en cualquier sistema biológico, pero también humano, ¿no? O social. Tiene que haber una fase expansiva en la que tú, bueno, pues consigues cada vez más cosas. Pero ahora mismo tenemos una adolescencia muy difícil, en la que estamos teniendo muchos problemas porque no podemos seguir creciendo para siempre, no podemos seguir comportándonos para siempre como los niños que fuimos. Ahora lo que hay que hacer es ganar, pues eso, en madurez, en sentido común, en estabilización, en saber cómo hacemos para acomodarnos a una situación
estacionaria en la que se mantenga un bienestar, mantengamos todo lo que hemos ganado durante la fase expansiva y al mismo tiempo no destruyamos, como a veces hacemos, pues cosas que son esenciales para la vida y para el bienestar de la gente. Te preguntaré muy pronto por el apagón, pero antes en este marco, si quieres, filosófico de la vida, me he quedado con esto de que decías que inicialmente se gana o has ganado el 100% al ser padre. ¿Nos lo puedes explicar esto? ¿En qué te basas? No, hombre, esto es una broma, esto es Mira una que te lo broma que dice alguien que no no. ha sido padre, al menos por Ya, ahora, ya, ya, vete a ya, saber. ya. No, hombre, a Pero más ver, allá yo, de lo que sea yo o no, ¿por qué dices lo del 100% de no, ganancia? hombre, no, pero de hecho es más del 100%. Bueno, es muy sencillo. Mi hija cuando nació pesaba unos 3 kilos, al cabo de un año pesaba 9. De hecho es 200% de ganancia. No, yo me refería en ese sentido, ¿no? Al crecimiento de los críos, que oye, empiezas con una inversión de 3 kilos y al cabo de un año ya tienes 9. Pero bueno, Pero lo estás eh, valorando en kilos, yo creía que... no, bueno, obviamente es una tontería, ¿no? Pero lo que quiero decir es eh, que realmente pues hay una cierta analogía entre el crecimiento biológico de cualquier ser, ¿no? Pues eso, pues un niño que va creciendo y crece muy deprisa, los niños crecen muy deprisa y tal, pero llega un momento en el que cuando ya llegan a la madurez, llegan a la edad adulta, ya no crecen más. Bueno, pues con nuestro sistema económico pasa o debería de pasar un poco lo mismo, es decir, se va expandiendo, nos está produciendo unos beneficios porque nos industrializamos, se desarrolla la técnica, la tecnología, la ciencia es con sus claros oscuros, con sus cosas buenas y malas, una cosa que es positiva en el sentido de que hay un progreso muy importante para la humanidad. No todos los pueblos de la Tierra seguramente tienen la misma percepción, lógicamente, pero llega un momento en el que ya no puede expandirse más. ¿Por qué? Pues porque está chocando contra los límites del planeta. Entonces tú en ese momento lo que tienes que hacer es madurar, es decir, bueno, ya no crezco más, me mantengo como estoy, conservo aquello que es importante conservar, y la idea es eso, que llegues a esta fase adulta en la que ya no creces físicamente, sino que tienes que crecer más espiritualmente, en los cuidados, en las cosas que al final pues, son importantes para la vida. Ujú. Bueno, digamos que el apagón sufrido en España puede ser un ejemplo de estos en los cuales al final la avaricia rompe el saco, es decir, producir mucho, producir además para obtener más beneficio y al final petarlo en Sí, sí. la red peta y lo acaba pagando, pues fundamentalmente lo paga y lo va a pagar más la clase trabajadora, el ciudadano medio. Si quieres, vamos por partes. Es decir, puede ser que, por ejemplo, la ambición de las eléctricas y los que están invertidos en las eléctricas, los fondos de inversión que hablabas, etcétera, producían tanto que han hecho que en un momento dado pete el sistema por no haber invertido para adaptar el sistema. Mira, esto es una cosa que es bastante curiosa, ¿no? Porque ahora cada vez tenemos más datos. El otro día estaba revisando un seminario que hizo un instituto, una fundación sin ánimo de lucro americana, con lo cual tiene la ventaja de la distancia, ¿no? Y tienen datos de telemetrías en España y en países europeos y demás, ¿no? Y una noticia que ahora salió hace poco que dice la frecuencia oscilaba en Europa y tal antes del apagón, digo, claro, porque la estaba arrastrando España. Pero la manera de presentar la noticia daría la impresión de que es que porque había un problema en Europa se trasladó a España cuando es al revés. Era el problema de España, como todo está interconectado, que se está trasladando a Europa, ¿no? Además, eso es muy fácil de seguir, es muy fácil de saber dónde empieza el problema y hacia dónde está yendo. Y además es que tanto es así que en el momento que cortan la conexión con España, porque la inestabilidad en España es demasiado, ellos se restabilizan, demostrando que el problema evidentemente estaba completamente localizado en España, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en el tema del apagón es muy gracioso porque ahora nos estamos focalizando muchísimo en el detalle concreto de qué es lo que falla, dónde falla, cuándo falla, por qué falla. Pero al final hay una cosa que para mí es la que falla por encima de todo, y es, tú estabas operando una red en el límite de riesgo técnico, en el sentido de que tú sabías perfectamente que esa red no tiene capacidad de inercia con la manera de producir que tú estás produciendo, no le estás dotando de suficiente inercia para absorber fluctuaciones que por cualquier motivo se pueden dar, y es una red además que no tiene capacidad de administrar, de absorber problemas de exceso de voltaje. Entonces es una red que opera en el límite de su estabilidad. Y esto se hace así porque la manera de hacerlo cumple la ley. Esto es muy importante. O sea, todo lo que se hace es legal. Pero al mismo tiempo pues es lo que más favorece unos intereses económicos, porque en aquel momento había mucha presión para producir una electricidad de una determinada manera.
que interesaba realmente a unos pocos, a unas grandes compañías eléctricas que tenían unos contratos que les garantizaban que ellos iban a dar dinero. Fíjate que, bueno, a ver, antes de seguir, el problema de fondo es que en un momento determinado se introduce una gran cantidad de sistemas de generación renovable, tal y como están en España. Es decir, están sin estos sistemas de estabilización, de seguimiento, de inercialidad, de reactividad, de toda una serie de dispositivos que se deberían de poner para entrar en la red. Dispositivos que, por cierto, muchos de ellos las centrales clásicas tienen. Por ejemplo, una central nuclear tiene un volante de inercia, por ejemplo. Es muy típico. Las centrales rotatorias tienen volantes de inercia, que esto es una cosa que hubiera ayudado, ¿vale? Y nadie se lo plantea que esto no se ponga en una central nuclear, por ejemplo, o incluso una central hidroeléctrica o de otro tipo, ¿no? Y sin embargo, las otras las estamos operando sin ese tipo de dispositivos. Bueno, pues aquí al final es, bueno, la ley no lo obliga, la legislación europea fue muy laxa para intentar favorecer un gran despliegue de renovables. Mientras eran pocas, pues vale, no importaba porque el resto se encargaban de mantener el sistema. Son muchas, pues chico, tienes que ir con cuidado porque cualquier inestabilidad te puede tumbar la red. En ese sentido también es bastante necio algunos comentarios que se han hecho. Hubo días en los que se consumió más energía renovable, digo, claro. El problema es que en todos los casos estás corriendo el riesgo de que si se presenta un evento, que alguna vez se puede presentar un evento importante, tú no lo puedes absorber, tú no lo puedes neutralizar, ¿no? Entonces el problema no es la renovable per se, es esta renovable sin estabilización y la renovable, aunque no tenga esta estabilización, ella no genera la inestabilidad. La inestabilidad de esta red, por el motivo que sea, por accidentes, por problemas, por lo que razón que sea. Si tú vas así, esto yo es lo que lo digo siempre, esto es como ir por una autopista, ¿no? A 120 y sin frenos. Si tú entras sin frenos, sabes que te la puedes pegar. Entonces, claro, lógicamente esto no tenía que haberse hecho. El momento que se produce el apagón, hay una cantidad muy grande de energía fotovoltaica que está siendo inyectada al sistema. Y aquí pasa una cosa que además también a mí me ha llamado la atención, que, digamos, pues pocos periodistas han querido indagar, ¿no? Una cosa que cuando la ves te llama la atención, ¿no? El momento que se produce el accidente este, el precio de la electricidad es de menos 5 euros el megavatio hora, es negativo. Y dices, ¿y a nadie se le ha ocurrido preguntar qué interés tiene producir electricidad con un precio cero o incluso negativo? ¿Cómo puede ser que se esté produciendo tantísima electricidad a un precio que tienes que pagar porque se te la lleven? Entonces, no sé, ¿no? Yo quiero decirte, yo, por ejemplo, ahora que te lo cuento, no dices, hombre, qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién iba a tener interés en hacer esto? Pues la razón es porque en su momento, cuando se pretendió incentivar la introducción de renovables, también aquí, pues siguiendo pues, directivas que se dan desde Europa, para incentivarlo se ofrecen cierto tipo de contratos de precio garantizado que hace que de determinadas plantas renovables pueden tener un precio que está fijado independientemente del que haya en la red en aquel momento, con la única condición de que tienen que producir electricidad. Entonces ellas entran en la subasta esta, la que se genera el precio, a precio cero o incluso aceptando precios negativos, pero no tienen ningún problema porque ellos saben que igual, pase lo que pase, van a cobrar lo que está estipulado en el contrato que han firmado con el Estado. Pues cobrarán 20 euros el megavatio hora o 40 euros, lo que sea, lo que ellos sean estipulado, porque por cierto, es muy difícil sacar esta información y por ese motivo tiene un incentivo perverso para producir más de este tipo de electricidad que realmente en condiciones normales nadie produciría porque pierde dinero. Y eso genera otro incentivo perverso, y es que nuestros vecinos tienen todo el incentivo para comprarnos electricidad a precio negativo. Porque les damos electricidad y les pagamos. Porque es así como funciona el mercado mayorista. Entonces, ya uno empieza a ver que dices, hombre, ya aquí hay algo en esta forma de fijar el precio por el sistema marginalista. Esto no está funcionando. Pero bueno, esto genera esta aberración en esta época del año, porque hay un problema de sobreproducción, y genera que en otros momentos, en los que dependemos más del gas, si el gas va caro, toda la electricidad va carísima. Independientemente del coste de cada tecnología, con tal de que pongas un poquitito de una tecnología muy cara, todo se vende caro, ¿no? Entonces, es un sistema que, bueno, es obvio que está mostrando que no funciona bien, se concibe en un momento determinado por una serie de motivos con los cuales, por cierto, yo nunca he estado de acuerdo, porque además en la práctica se está demostrando que las hipótesis de las que parten no son ciertas.
Y genera este incentivo perverso de voy a producir muchísima electricidad renovable en una red en la que se ha integrado de manera legal sin los debidos sistemas de protección. Entonces, claro, las compañías eléctricas se pueden escudar perfectamente en que ellas no han hecho nada fuera de lo legal. Porque es verdad, no han hecho nada fuera de lo legal. El regulador, Red Eléctrica, tiene más responsabilidad porque ellos en un momento determinado pueden decir, por restricciones técnicas, obligo a que haya cierta cantidad de electricidad generada por medios que me permiten estabilizar la red. Por ejemplo, centrales de gas de ciclo combinado. Que no es bueno, pues estás quemando gas, estás produciendo CO2 y además es más caro. Pero de hecho, en el momento del apagón había cierta cantidad de gas, un poquito, un 3,5%, una cosa así, que se está generando por restricciones técnicas para estar allí para cubrir lo que pueda pasar. Que se vio que era insuficiente. Entonces, claro, también te dicen, hombre, pero esto se ha utilizado otras veces en estas proporciones y nunca hubo ningún problema, ¿no? Entonces hay esta duda de, hombre, teníamos que haber puesto más. Es que es muy difícil decir, a posteriori es muy fácil decirlo. A priori te dicen, ¿cómo vas a saberlo? Hombre. Sí que es cierto que existen múltiples informes desde hace tiempo, algunos incluso de la propia Red Eléctrica Española, que ahora están saliendo a la luz, algunos del año pasado, en los que se alude al hecho de que la red está operando en unas condiciones inseguras debido precisamente a esto, debido a que se está metiendo pues esta energía renovable sin las debidas y preceptivas protecciones. Entonces, aquí ha fallado un poco todo el mundo. Ha fallado el legislador. No, falla en primer lugar la Unión Europea, porque pone unos incentivos perversos a la generación sin protección, vamos a decir. Falla el legislador por no ser más diligente y prever estos problemas, que además yo estoy seguro que los técnicos llevarán tiempo avisándolos, ni no tomar por las medidas de ajuste adecuadas. Parte de los problemas que se plantean con este incidente tiene que ver con tiempos de respuesta establecidos en la ley, cuando se produce una desviación de tanta frecuencia o de tanto voltaje, el tiempo que tú puedes esperar, toda una serie de cosas que están prefijadas en la ley. Bueno, pues que quizá esos parámetros que se pusieron no eran los adecuados cuando tú tienes una red operando en estas condiciones, ¿vale? Parte la tiene en Red Eléctrica, que puede tomar decisiones ejecutivas y ordenar, poner en marcha o parar determinado tipo de tecnologías, ¿vale? Y también aquí, pues por no haber previsto tener cierta tecnología en reserva, cosa que estos días no está pasando. Estos días tenemos ciclos combinados ahí suficientes para trabajar y ya no solo los que están generando, sino los que están a la espera por si son necesarios, ¿no? Que esos te acaban entrando la factura, pero salen en otro sitio. Esto no sale en los titulares cuando te dicen el precio de la electricidad hoy ha sido no sé cuánto, nunca te cuentan la parte que te está asociada al hecho de tener una capacidad ahí apropiada por si hace falta, ¿no? Y por último, obviamente, las compañías eléctricas, porque ellos son conscientes de cómo funciona el sistema y en vez de presionar a Red Eléctrica para que no recorte la producción fotovoltaica, para que no les imponga pues estar quemando gas para dar estabilidad a la red, pues bueno, pues van presionando en el sentido de que más beneficia para el negocio. Entonces, seguramente que más responsabilidad tiene el incidente concreto, el que es más fácil, digamos, echarle la culpa es Red Eléctrica, porque es el que tiene capacidad ejecutiva para dar órdenes en ese sentido, pero es complejo, porque aquí es un juego de equilibrios en la que hay presiones económicas, políticas, de todo tipo, y es aquello de que entre todos lo mataron y ya se murió. Ahora, que desde el punto de vista económico, la manera de funcionar era perversa y que favorecía que nos moviéramos ahí al filo de la navaja, pues eso está clarísimo. Ahora, digamos, hay miedo después de lo que ha pasado. Hay miedo, como es normal, se está operando con mucha prudencia, se está operando, pues eso, moliendo mucho gas de ciclo combinado ahí para aguantar si es necesario, lo cual es malo, que significa quemar gas y significa pues encarecer la producción de electricidad. Y ahora la gran discusión va a ser qué medidas correctoras se tienen que tomar a nivel, se va a decir, de la red, aunque parte de ellas, en mi opinión, son a nivel de planta, pero esto, por supuesto, las compañías eléctricas no lo van a aceptar nunca, porque legalmente no. Es que, claro, van a decir, oye, ahora me estás cambiando las reglas del juego. Ahora, ¿cómo me quieres obligar? Pero yo creo que legislativamente se tendría que buscar una fórmula para que realmente las compañías asuman una parte de este costo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes lo que pasa en este tipo de cosas, que si tú lo impones, al final te lo van a trasladar a la factura. Entonces, no sé cómo, pero me da la impresión de que de una manera u otra es obvio que lo vamos a pagar. Lo que está claro es que no podemos seguir operando algo tan crítico y tan importante como la red eléctrica
con estos incentivos perversos que nos llevan a correr un riesgo técnico que para mí además también es un riesgo moral. O sea, tiene pinta de que al final el consumidor acabará pagando Me las parece inevitable. consecuencias. Me Sí. parece completamente, o sea, es que con nuestra ordenación jurídica y con estos planteamientos y como hemos llegado aquí, vamos a pagarlo de todas maneras. Es que incluso aunque se consiguiera que lo pagaran las eléctricas, te lo trasladarían a la factura, porque para ellos es un coste más. Entonces yo no veo una manera real de evitar eso, no sé, pues quizá hagan por la vía impositiva. No, es muy complejo, ¿eh? Yo no sé cómo, porque lo que en todo caso está claro es que tenemos que ir a una situación de mucha inversión. Hay que invertir mucho y yo creo que, bueno, es un poco aquello de a lo hecho pecho. Vamos a intentar ver cómo hacemos para que este tipo de situaciones no vuelva a pasar, porque claro, si no, el riesgo es que en cuanto nos relajemos, nos va a volver a pasar. ¿Hay Y miedo esto ahora mismo a que vuelva a haber un apagón de hay mucho forma más o miedo. menos inminente? Sí. Hay miedo, pero las condiciones no lo permiten, ¿eh? Quiero decir, la manera de trabajar como estamos trabajando ahora no lo hacen probable. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad de respuesta ahora mismo en el sistema. O sea, ahora mismo se está trabajando con los parámetros que la ley no obliga, pero que evidentemente nadie cuestiona después de la experiencia de otro día. También te digo, con la ley en la mano, las empresas eléctricas podrían apretar para que se relajasen las condiciones actuales. Lo que pasa es que nadie va a hacer esto, porque yo creo que la lección está aprendida. Aquí, como digo, todos tienen que tomar nota y tiene que tomar nota, por supuesto, la Comisión Europea. Por eso ahora mismo el suprarregulador europeo, ENSOE, que es como, digamos, el jefe de todas las redes eléctricas europeas, el regulador de los reguladores, están haciendo un análisis del problema y van a emitir un informe que será elevado a la Comisión Europea. Y aquí la Comisión Europea, pues yo creo que tendría que tomar cartas en el asunto y cambiar la legislación y demás. Lo que pasa es que esto es complejísimo porque tienes que intervenir un montón de reglamentos y básicamente sería dar una respuesta pues, a este problema que se ha detectado, que cuando estás integrando tanta energía renovable sin protección, pues no puedes hacerlo de esta manera. Ya, Aparte de exigir que haya más protección, tienes que cambiar también pues, un montón de detalles técnicos sobre tiempos de respuesta, umbrales de respuesta, etcétera, etcétera. El incidente fue tan grave que provocamos una desviación muy grande de la frecuencia en Europa, que si nos hubiera cortado la conexión con Francia, a lo mejor nos hubiéramos llevado a Europa por delante. De hecho, Holanda estaba empezando a oscilar de una manera caótica como lo estaba haciendo la red española, ¿eh? O sea que realmente lo que pasa es que la ventaja de Holanda es que está muy interconectada con Alemania y con Francia. lo que pasa es que Pero este vamos, tema, Antonio, a mí me lleva de nuevo a plantearme quién manda aquí. Es decir, si al final se está produciendo de una manera tan salvaje o tan peligrosa, de decir, venga, vamos a producir mucho a precio, pues ya ves, incluso negativo, no invertimos para estabilizar el sistema, lo hacemos de la forma más, ¿no? Más beneficiosa posible, pero con este enorme riesgo. Ahora se produce esto, ahora vete a saber si están ahí realmente hablando de cómo se reparten el asunto, porque hay que poner pasta, porque tienes que producir de otra manera, ¿no? Yo te hago la pregunta, entonces aquí quién manda más, quién tiene más poder real, los gobiernos o las eléctricas, o al menos están ahí apañando el asunto. Porque si es una producían así, pugna. supongo que les beneficiaba también y mucho a las eléctricas, a las Está energéticas. claro, no, no, a ver, está claro, esto es una pugna, evidentemente el gobierno no puede permitir que se produzca esto, porque además es que esto merma la competitividad del país. O sea, tú imagínate quién va a querer instalarse en un país en el que la red eléctrica no sea fiable. O sea, un incidente, vale, te puede pasar, pero bueno, es aquello de no se puede repetir. Esto no puedes estar teniendo uno de estos cada año, porque es que además tú piensas una cosa, cuando tú tienes una caída tan rápida, tan violenta, hay determinados equipos que sufren, que se deterioran. Entonces, claro, esto no puede pasar. O sea, todo, claro, es que no es ninguna tontería lo que ha pasado el otro día. Y Por bueno, eso yo remarco la pregunta, entonces, ¿quién tiene tanto poder tienen las energéticas, las eléctricas, para que esto se esté bueno, produciendo así? el problema es, como te digo, incentivos perversos. Incentivos perversos. Es que además fue curioso porque pocos días después dieron sus cuentas de resultados del último trimestre y habían tenido un crecimiento bestial y no sé qué. Bueno, Endesa, por ejemplo, sí. evidentemente tiene un incentivo muy grande. Claro, tiene un incentivo muy grande para intentar pues aprovecharse del sistema. Pero es que es lógico, tú tienes un mercado con unas reglas de juego, con unas condiciones, las empresas, como es normal, intentarán sacar el máximo de beneficio compatible con las condiciones que tú les marcas. Entonces aquí yo creo que uno de los problemas gordos es que no ha primado el criterio técnico. Pero ¿sabes qué pasa? El criterio técnico lleva mucho tiempo sin primar. A mí me comentaban que hace años, esto es un poco apócrifo, pero bueno, me comentaban que hace años
que algunos ingenieros que llevan muchos años en Red Eléctrica Española se horrorizaban por algunos planes de integración que se discutían en aquel momento de energía renovable, diciendo que bueno, esto iba a generar inestabilidad en la red, iba a generar armónicos de frecuencia, iba a generar toda una serie de problemas y tal, y que ellos, hombre, que ellos que iban un poco por el manual, por el protocolo, por lo que siempre se había hecho, que no lo veían bien y que protestaban y demás, ¿no? Y entonces me decía uno que, bueno, gente que yo conozco, ¿no? Y me decía, ¿y tú sabes cómo lo solucionaron? Y se los jubilaron a todos. Cortaron por lo Es- sano. Bueno, entonces, claro, al final todos sabemos que estas cosas pasan en nuestro mundo, es decir, vivimos en un mundo en el que uno no puede cuestionar el lucro. Y entonces cualquier medio legal para conseguir el lucro, pues es aceptable. Y aquí está esta es la situación. O sea, el apagón, digamos que es un síntoma de esto que decíamos al comienzo, de ese sistema capitalista que nos esclaviza. Bueno, yo creo que es un síntoma de que estamos forzando las ganancias. Estamos forzando conseguir, pues, beneficios a ultranza, conseguir una situación de que se pueda mantener una rueda que lleva mucho tiempo girando en el vacío. Tú piensas que una de las empresas que en España tiene mucho poder en el sector eléctrico es Iberdrola. Pero Iberdrola tiene una deuda, no sé cómo la tendrán ahora, pero hace un par de años tenía una deuda de 48.000 millones de euros. Con una deuda más pequeña, Electricité de France fue rescatada por el Estado francés, con una deuda de 42.000 millones. Iberdrola tiene una deuda, tenía, no sé, ahora ya te digo cuánto la habrán reducido, con los planes que tienen de 48.000. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias empresas están muy dominadas por una lógica del beneficio al corto plazo, están muy dominadas por unos grandes fondos de inversión que están introducidos con mucha fuerza en su accionariado y que quieren unos retornos que no pueden ser menos que estos. Es que ahí está el problema. Si tú tienes un BlackRock que está invirtiendo un montón de pasta en ti y te dicen, vale, pero yo quiero que los beneficios trimestrales sean como mínimo del 3%, entonces, claro, tú tienes una presión bestial. Y parte del problema yo creo que viene de aquí. Ujú. Pero Iberdrola no es una empresa, una eléctrica que presenta beneficios muy jugosos de forma habitual, que tiene Es un cierto. presidente que también gana mucho dinero. Esto de la deuda. Bueno, el peso de la deuda siempre es relativo porque lo tienes que comparar con tus beneficios, como es normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitarías con tus beneficios para jugar tu deuda? Pero bueno, son niveles de endeudamiento importantes, ¿eh? No, no son bromas tampoco. Porque el gran problema de la deuda, ya lo sabes, son los intereses. Entonces, claro, si tú al final tienes que destinar una parte significativa de tus beneficios simplemente a pagar intereses, pues tienes un problema importante. Pero en cualquier caso, eso para mí ilustra este problema del beneficio a corto plazo, que es bastante la actitud del gran capital internacional. El gran capital internacional quiere beneficios muy claros, muy sólidos, realizados en un corto plazo de tiempo. Y eso empuja a buscar todos los resquicios legales para maximizar el beneficio. Y si dices, oye, a mí legalmente no me obligan a tener un sistema que dé respuesta antes de 15 segundos, aunque yo como técnico que soy de esto sé que si tengo tal tipo de problema, mi respuesta debería llegar en 5 segundos, pues da igual, yo cojo, invierto menos dinero y pongo un tipo de respuesta que sale a los 15 segundos. Y es que es así. Y dices, oiga, pero es que si hacemos esto estamos corriendo mucho riesgo. Digo, pero a mí, ¿me van a poder perseguir legalmente? No. Pues ya está, tiramillas. Y esto yo creo que es bastante cercano a lo que ha pasado aquí. ¿Y crees que ahora mismo, más que el hecho de estar dilucidando qué es lo que ha ocurrido, pueden estar más bien viendo cómo se reparten la responsabilidad, tanto financiera como política como económica? Hay una construcción de relato, o sea, yo creo que hay una parte importante del esfuerzo actual que es construcción de relato. Porque evidentemente si tú explicas las cosas de una manera muy directa, pues nadie queda bien parado al final. Y además hay cosas que son importantes de decir. Es decir, yo creo que es importante apostar por un sistema 100% renovable en la producción de electricidad por razones ambientales, pero también por razón de agotamiento de recursos. O sea, tenemos que tender a esto.
Y en ese sentido, a mí, como digo, no me parece correcto decir que el problema son las renovables, porque no lo son. El problema ha sido un modelo de integración desordenada, con muchas lagunas legales, contraviniendo pues, criterios de los técnicos, simplemente por favorecer un despliegue excesivamente rápido, ¿no? Entonces aquí hay un nivel de responsabilidad a nivel de cómo se ha legislado, que se reparte entre la Unión Europea y España, el legislador, y no es este gobierno, son este gobierno y los anteriores. Entonces, claro, que al final, digamos, como digo, todo el mundo pues recibe. Hay este problema de que Red Eléctrica, pues no, digamos, sabiendo que estos problemas no es lo suficientemente ejecutiva, aunque también en ese sentido digamos que es difícil, porque si Red Eléctrica, por ejemplo, empieza a ordenar que se desactive parte de la fotovoltaica, los famosos curtailments, las protestas de las eléctricas iban a ser enormes, y entonces ahí tiene muchísima presión para no hacer esto y jugar más en el filo de la navaja, y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que te obliga la ley? Y luego las propias empresas, porque son conscientes de que están trabajando de una manera técnicamente muy discutible, simplemente porque al final han hecho un reglamento un poco a la medida, porque también han presionado el momento que se legisla y han dicho, oye, a mí si no me rebajas esto, yo no me voy a comprometer a hacer este despliegue renovable que tú me estás pidiendo. Y entonces por eso te digo que aquí hay mucha responsabilidad de todos y entonces hay una necesidad de construcción de relato. Y esta construcción de relato intenta esquivar los aspectos que son más flagrantes del problema. Es decir, tú tienes una red claramente inestable, con unas oscilaciones muy grandes que te están demostrando que el sistema está mal. Es interesante yo si quieres te puedo pasar las gráficas del informe este. Es muy interesante porque, claro, como es lógico, como todo está interconectado, la señal de España y la señal del resto de países de Europa tienen que ser la misma. Es que tú no puedes estar conectado al mismo sistema de atención dispositivos que se comporten diferente porque empiezan a saltar chispas. Pero, aunque digamos que en el global es la misma, la señal de España es muy ruidosa, empieza a oscilar muy rápido. O sea, están siguiendo la misma tendencia media todas, pero la señal de España oscila muy deprisa, demostrando que tenía muchos problemas en España. Que luego, por cierto, como digo, esto empieza a pasar en Holanda en el momento que desconectan, porque es que hubiera sido un dominó, ¿eh? O sea, esto hubiera podido ser un poco catastrófico, ¿no? Entonces, nadie va a incidir en esto. En lo que se va a incidir es que hay que mejorar la red. Yo creo que este va a ser el relato que se está construyendo. Se va a decir, las renovables no son el problema, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Las renovables no son el problema. El problema es el modelo, porque esta no es la única manera, ni siquiera la manera correcta de hacer la integración de las energías renovables. De nuevo vuelvo al símil del coche que entra en la autopista sin frenos. Tú no puedes entrar en una autopista sin frenos, hombre, esto lo sabes de sobras. Entonces, bueno, pues sí, la renovable, yo estoy de acuerdo, no es el problema. El problema es que se la pongas en los sistemas de protección y se va a incidir que lo que hay que hacer es mejorar la red porque parte de estas mejoras, que en realidad son mejoras a nivel de planta, se van a vender como mejoras a nivel de red. Antonio, ¿y de qué manera crees entonces que nos lo van a hacer pagar? No sé si a través de la factura sobre todo o cómo. Yo creo que ahora en el corto plazo va a haber una gran inversión por parte del Estado en lo que se va a denominar mejoras de la red, que esto va a ser pues la inclusión de toda una serie de sistemas para dotar al sistema de estabilidad ante este tipo de problemas. Em, Luego yo creo que va a haber cambios también en la manera de hacer la subasta. De hecho, una reclamación que tienen desde hace unos 10 años las eléctricas es que se hagan lo que llaman subastas de capacidad, que básicamente es que les paguen más por tener las centrales en disponibilidad para poder entrar fácilmente cuando es necesario. Y luego yo creo que un poco en el largo plazo vamos a una situación de encarecimiento de la factura. Esto es un poco inevitable por múltiples factores. Uno de ellos va a ser el encarecimiento del gas, porque por desgracia pues vamos a tener que seguir dependiendo de las centrales de gas de ciclo combinado durante bastante tiempo, porque es una tecnología que evidentemente puede utilizarse en estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que al final nos van a atacar por todos los frentes, es decir, vamos a pagar vía impuestos por la ayuda directa que del Estado a todas estas mejoras de la red. Va a haber un encarecimiento inicial de los costes que no va a ser más difuso por estos pagos de capacidad y demás, y en el largo plazo porque la electricidad va a ser más cara, como la energía en general va a ser más cara. Y las eléctricas se van a quedar con los enormes beneficios que llevan acumulando. Yo esto también lo veo un poco inevitable, ¿eh? Quiero decir, es que si tú no.
Al final, no olvidemos que aquí estamos hablando de un servicio que es indispensable, con lo cual es lo que se dice que tiene demanda inelástica y una necesidad de esto al precio un poco que sea, entre comillas. Y claro, mientras ellos hagan negocio con esta necesidad, pues lógicamente sus beneficios solo pueden crecer. Entonces, ahí también hay cosas a replantearse un poco del modelo, ¿no? De las obligaciones. Yo creo que sobre todo aquí lo que quizá está faltando un poco es incidir más en las obligaciones que ya tienen en el modelo actual y que consideran que son excesivas, pero yo creo que de hecho, y como se ha demostrado aquí, es que no son las suficientes, ¿no? Y bueno, sí que habría que trabajar muchísimo, me parece a mí, el tema de la formación de los precios. O sea, yo creo que los costes no se contabilizan correctamente y eso hace que los precios no sean lo que deberían de ser. Si no, pues seguiremos en esta, además de estas lógicas perversas que se alimentan, que lo que hacen al final es efectivamente que tengan grandes beneficios sin pagar por la responsabilidad que tienen. Claro, porque es que estamos hablando, dices, obligaciones. Ah, por ejemplo, había un impuesto a las energéticas que decayó, ¿no? Un voto Mm. ahí PP, Vox, Junts, PNV. Y era un Bueno, yo impuesto pensaba especial más. que tampoco era para ellas tanto, pero ni eso tienen. O sea, es tal, yo creo que es tal el poder que tienen y de influencia en los partidos y demás que... Nadie se atreve a toserlas demasiado, ¿no? Eso está claro. De todas maneras, yo pensaba más en la cuestión técnica. Yo estoy en obligaciones técnicas, es decir, se las puede obligar a que entren, a que salgan, a que pongan en marcha. Es decir, bueno, A que inviertan. a que inviertan, efectivamente, se les puede poner cosas más restrictivas. Yo creo que en parte quien ha frenado que se tome una reglamentación más restrictiva y más segura ha sido las propias eléctricas, ¿eh? Con la influencia que tienen. Entonces, bueno, yo iba más por este lado, pero luego, evidentemente, bueno, pues está toda esta cuestión de los impuestos y demás, que lógicamente al final tampoco nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Hay asuntos que a veces no son muy notables, no se ven y ocurren y tienen enormes consecuencias, pero es que en este hay incluso evidencias. Y me explico. Yo soy una persona que de pequeño iba con mi padre con un camión por las carreteras de Zaragoza, ¿no? Volví a ir por un paraje muchos años después, por un motivo familiar, y aluciné cómo se había inundado eso de Mm, molinos de las... Aluciné. O sea, igual que lo veo cuando subo al Moncayo, que es la montaña de mi tierra, y ahora miras al horizonte y ves un montón de molinos. Es que esto ha tenido incluso algo tan notable que lo estás viendo en el sentido de que yo no me opongo a las renovables, ni muchísimo menos, pero como en tantas cosas en la vida, me opongo a cuando se hace de una forma que impacta, que abusa demasiado. Una cosa es ver, pues eso, una porción de molinos en determinados lugares, pero luego yo pertenezco, por ejemplo, soy de origen de Castilla y León. Castilla y León, al lado tengo Aragón, son creo que las dos comunidades donde más renovables han instalado, creo, eso tengo entendido. Es una pasada. mm, Hay zonas donde ha sido tan notable que se ha abusado. Esta zona que te digo yo concretamente de Zaragoza, sí. aluciné. O sea, que yo parecía una película hasta de terror, rodeado de molinos que casi estaban encima de la carretera. O sea, una cosa. Y quiero decir que todo esto, a mi modo de ver, solo cuando tú ves algo tan notable, solo puede haber detrás un afán, una avaricia. Se les ha ido la pinza. Y hay gente que estará viendo esto ahora que seguro que lo piensa porque lo está viendo también en su territorio. O sea que durante un tiempo estábamos viendo, pues igual que hay enfermedades que ya de forma física estás viendo unos indicios, en este caso ya había unos indicios de que se estaba abusando. Lo digo porque, a ver, por supuesto, mucho más preocupante hubiera sido si nos colocan una nuclear, ¿no? En la comarca. Mm. Pero estamos en lo del justo medio. En esto se les ha ido la pinza claramente y hay zonas donde se ve. Yo conozco, pues en Aragón, la gente conocemos, yo soy de esta zona entre Aragón y Castilla y León, se conoce, hay gente que ha entrado en esto como auténticos caciques en el negocio este y que se dedicaban a cosa, entraron en esto, se han movido con la política para, pues obviamente, y han seguido metiéndose en esto y han cambiado hasta sus condiciones de vida y ha habido una desproporción y ahora, bueno, pues estamos hablando de qué manera, por ejemplo, esto de las renovables, por no hacerlo de la manera equilibrada, pues llega a ocurrir algo que acabará pagando la ciudadanía, porque esta gente perder, pues veremos lo que pierden. Bueno, perder no van a perder, eso está claro, pero sí que es verdad que a veces se hace patente, pues eso, en la desmesura, en el impacto que hay en el territorio, se hace patente que aquí lo que hay es codicia, ¿no? Ha habido varios territorios que han sido territorios de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, yo en Cataluña, que es donde vivo yo, pues claramente es la zona de Tarragona, las Tierras del Ebro, allí también ya hubo una gran implantación de los generadores hace 15, 20 años y ahora pues se está viendo todo el trabaseamiento y luego la zona de León, que es donde soy yo, aparte de todas las hidroeléctricas que ya históricamente nos pusieron, bueno, pues ahora hay una enorme cantidad
de proyectos además por todos lados, ¿no? Eólica en lo alto de las montañas, bombeos en algunas zonas que además son parajes naturales de gran valor, como la Cabrera, y grandes proyectos fotovoltaicos en las zonas más llanas y biomasa, porque además esta es la siguiente cosa que vamos a ver, ¿eh? A medida que sea patente que la burbuja de la renovable eléctrica industrial explota, porque ya estamos aquí, ¿eh? O sea, se está produciendo un frenazo muy grande en inversión y porque de hecho hay un exceso de proyectos y no hay suficiente demanda para tanto como se pretende instalar, con lo cual esto pues va a entrar en un proceso de declive al estilo español, ¿no? Que aquí pues las cosas se hacen a lo bruto de repente y luego se abandonan también a lo bruto, que tampoco es la manera. Y yo estoy convencido que la siguiente burbuja que vamos a ver en lo renovable es la de la biomasa, en la que ya se están empezando a dar los primeros pasos, que también es peligroso porque te pueden deforestar y te pueden causar un montón de problemas añadidos. Pero es cierto, o sea, cuando hay desmesura se refleja clarísimamente en el gigantismo del impacto en el territorio. Eso siempre es un indicio de que aquí hay algo en lo que está primando más que el interés público, pues la avaricia personal. Tienes otro ejemplo del mismo territorio, despidos que se acaban de plantear en Gamesa. Y Siemens Gamesa Uy, acaban de plantear despidos en Ágreda, que es mi pueblo, están ahora mismo ya, despiden a gente y es pues es una gran empresa que pero ¿tú está sabes en cuál es el esto. problema de Gamesa? Cuéntame, Pues que se le rompen los aerogeneradores. también. Esto es un problema, no, pero este es el problema fundamental que ellos tienen. Ellos suspendieron la fabricación en octubre del año 23 porque estaban acumulando además muchas pérdidas, porque los molinos de dos modelos en concreto, el 4X y el 5X, tienen defectos estructurales tan graves que obligan a pararlos y a veces, si no, pues llegan incluso a romperse. Y de hecho, en enero de este año se rompió un aerogenerador de Gamesa de estos modelos en Noruega y tuvieron que parar todo el parque para hacer revisiones. Se acumulan fracturas y se acumulan un montón de problemas. Esto no le pasa solo a Gamesa. Y es un poco también un síntoma del problema que ha habido también en el sector, que se ha pretendido correr antes de aprender a andar. Estamos hablando de construir aerogeneradores cada vez más grandes, vaya a ser lo de siempre, el gigantismo, la obsesión por el tamaño, ¿no? Y por el que Y va ligado al beneficio. claro, entonces aquí lo que ha pasado, que es una desgracia, es que aquí se ha corrido demasiado. Yo creo que más seguramente en contra del criterio de los ingenieros, estoy seguro. Y ahora pues bueno, hay un problema gravísimo que resolver porque se ha instalado mucho. Yo hice una estimación en el caso de la mesa porque yo esto ya hace tiempo que lo llevo hablando, incluso lo comenté en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año 22, pero no pareció ser mucho de interés de los que allí estaban congregados, ¿no? Que había este problema y ahora pues ya es como se está manifestando, ¿no? Pero yo hice una estimación en su momento básicamente del valor económico de lo que se había instalado que era defectuoso y eran unos 26.000 millones de euros. Claro, tú imagínate ahora desmontar esto, daños y perjuicios, bueno, en fin, o sea, es las cantidades que pueden ser terribles, ¿eh? De hecho, yo creo que Siemens quiere cerrar Gamesa, ¿eh? Pero, pues eso, o sea que, y tú imagínate además que perdemos esta empresa, es que tampoco la puedes perder, es una empresa muy estratégica. Bueno, pues yo aquí creo que se viene a notar también de nuevo, pues esta mala interacción entre lo que es el interés público, por ejemplo, en un sector que es estratégico como este, y una concepción del beneficio privado que está buscando el lucro muy rápido en muy poco tiempo. Que eso, además, como te digo, es muy característico del momento que vivimos con el capital internacional, porque no quedan tantas oportunidades de inversión y están como locos desesperados por sacar inversiones en grandes volúmenes con grandes rentabilidades y esto no es posible. Y esto yo creo que es básicamente el motor de muchas de las locuras que estamos viendo estos días. Hay otra clave, Antonio, que es muy importante, pienso, que es el hecho de que esto se está aprovechando por los negacionistas del cambio climático, por estos Sí, que defienden las energías sucias, para manipular y lanzar el bulo de, ¿veis? Como decíamos que la renovable es mal, que el sí, modelo tiene que ser el que decimos nosotros, que es son sí, la nuclear o el petróleo y tal, y estaban equivocados. Cuidado con esto porque se está aprovechando, como estamos en lo de siempre, sí. se está aprovechando para que cale este mensaje, como bien sabes, estos bulos. Sí, esto me preocupa muchísimo. De hecho, en el último libro hablo justamente de esto, que es para mí es una tragedia, Da el título, porque por de favor, del hecho, último libro, da el título de tu último libro. el futuro de Europa. Ujú. Pero yo no he ido aquí a hablar de mi libro en realidad, ¿no? Bueno, Pero pero yo ya es bueno mencionarlo precisamente, para que la gente que si quiere recurrir, evidentemente que recurra al libro. Pero pero decías que bueno, hablas de esto precisamente, ¿no? De cómo sí, se porque a mí está es un tema que aprovechando. hace tiempo que me preocupa, ¿eh? Es decir, que yo veo exactamente lo que tú has dicho. Es decir, que la gente va a decir, mira, todo esto de la energía renovable era un camelo, que no lo es.
Pero bueno, pero evidentemente se ha hecho mal por culpa precisamente de esta avaricia y codicia desmedida. Y eso quiere decir que el cambio climático es un camelo, que no lo es. Entonces, claro, es peligrosísimo. O sea, y al final, pues esta avaricia puede hacer un daño en un momento muy crítico en el que además estamos observando, porque yo trabajo en un instituto de investigaciones ambientales, mi investigación está centrada en el clima del océano, y estamos viendo unos cambios terribles a nivel del océano que además están teniendo una repercusión impresionante en el clima del planeta. Estamos viendo una aceleración del proceso de calentamiento, pero al mismo tiempo una modificación de los patrones meteorológicos que favorece la recurrencia de más eventos extremos y también pueden influir en el clima de grandes zonas del mundo, que puedas pasar a tener que no llueva o a otras zonas que llueve demasiado, etcétera, etcétera. Bueno, pues justo en este momento tan crítico, lo último que necesitamos es esto. Y por desgracia, pues es eso, la avaricia de esto, de unos pocos, favorece justamente este tipo de discursos. Y además aquí se produce otra vez aquello de lo de la luna y el dedo, ¿no? De que cuando tú señalas la luna, el tonto mira el dedo. O sea, la gente, yo que pueden decir, es que aquí ha habido especulación y ha habido un chanchullo. Digo, es verdad, lo ha habido. O sea, eso no quiere decir que las energías renovables per se sean algo malo, pero es verdad que la manera como se ha intentado hacer ha sido una manera especulativa y chanchullera. Pero no, el tema del cambio climático no tiene nada que ver. Es decir, el cambio climático es un problema serio. Es un problema muy serio y no deja de ser serio porque aquí se han hecho las cosas mal en cuanto a la respuesta, que se ha hecho mal. Es verdad. Bueno, pues ahora ves y explícales, además, cuando encima hay una presión mediática enorme y gente muy avalada, pues eso, que tiene mucho dinero para poder propagar todos estos infundios, estas mentiras. Y además, en un tiempo de auge de la extrema derecha, que uno de los mantras que repite es este. Es decir, una Abascal de la vida claramente no se sale en cada mitin de lo perverso que es la teoría del cambio climático, todo esto que nos están vendiendo de las energías y Te recurren, ya está, puedo como he dicho, lo contar de la una nuclear. anécdota. Mira cómo la nuclear ha aparecido otra vez en el debate con Sí, fuerza. sí, sí, Dime, sí, es cuéntame la tremendo anécdota, por cuéntala, camarotes. cuéntala la anécdota. Pues mira, yo hace no mucho comparecí delante de la comisión que investiga la DANA en el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Pidió mi comparecencia el grupo de Compromís, pero como les denegaron la mayoría de las comparecencias que pidieron, la mía curiosamente no, ellos se retiraron de la comisión y el PSV, el Partido Socialista Valenciano, también se retiró. Con lo cual yo llegué allí en una comisión en la que solo estaban PP y Vox, y yo como científico del clima a hablar de cambio climático. Bien. Vale, no pasa nada. A ver, yo soy un técnico de la administración y yo vengo a contar lo que sé y tal. Entonces yo, de hecho, me había preparado una presentación porque tenía 10 minutos. Explique usted el cambio climático en 10 minutos y además, bueno, bien. Pero bueno, esto yo estoy acostumbrado, ¿eh? No, no pasa nada. Hace poco tuve una asamblea de Extremadura y también era el mismo planteamiento, ¿no? Bueno, total, que bueno, pues yo me centro en las cuestiones factuales, en los datos que a mí me parece que son, vamos, ya. Porque es que hay cosas, por ejemplo, el tema de la diferencia de energía que está absorbiendo y emitiendo la Tierra, hoy en día la podemos medir por satélite. Con los satélites de la NASA, si Trump no se carga estas series de datos, es una herramienta valiosísima porque nos muestra claramente la aceleración, además. Pero bueno, les enseño esto, el problema que está habiendo con los cambios en la circulación del Ártico, de la atmósfera, que están favoreciendo la formación de bolsas de aire frío, de danas, bueno, una serie de cosas muy sucintamente, obviamente, y tal. Y yo me esperaba, bueno, pues que hubiera un poquito de confrontación, la verdad. ¿No? Yo siempre todo evidentemente respetuosamente es lo que se espera, pero claro, yo al final no dejo de ser un científico que trabajo en ciencias ambientales y además en clima del océano. Bueno, pues yo esperaba que aquí hubiera cierta lucha, ¿no? Cierta controversia. El representante de Vox me habló de tecnología, si no tenemos que invertir más en tecnología. Y yo le dije que sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Un poco por diciendo, los franceses estaban mejor que nosotros. Digo, bueno, eso es verdad. Y digo, pero claro que hay que invertir en tecnología. Digo, y en gente, ¿eh? En gente, porque las máquinas solas no funcionan. Y formar a alguien para que pueda trabajar en esto, yo lo sé bien, porque yo formo gente en mi laboratorio, son de 10 a 15 años, ¿eh? Que también no valoramos el esfuerzo que te supone. Además, estás hablando de gente que típicamente ha hecho una carrera tipo física o matemáticas, que tampoco te las regalan, ¿eh? Que ya debe ser gente con la piel muy curtida, que tiene que clavar codos, y luego además otros 10 años de formación. O sea, es que esto es tremendo, ¿no? Eso y tal. Esto el de Vox. Me pregunto por tecnología. No, en ningún momento se atrevió
a confrontar. Bueno, también hubiera sido un poco ridículo, ¿no? Precisamente porque soy un técnico, ¿no? Y hombre, hubiera sido curioso. Pero me hizo más gracia todavía el del PP, porque el del PP, que siempre manejan un poco entre dos aguas de no son negacionistas, pero bueno, están ahí un poco siempre rozando. De Pepe, un tío muy amable, muy correcto y muy educado, me dijo que el cambio climático es real, que va a ir a peor y que cómo hacemos para educar a la ciudadanía. Entonces, claro, yo reconozco que me quedé bastante descolocado. O sea, yo le dije lo que yo pensaba sobre estos temas y demás, pero dije, bueno, yo no era esto lo que yo estaba esperando realmente. Yo me esperaba algo diferente, una cosa más a cara de perro. Y no fue así, o sea, fue... Entonces, por eso a veces también yo tengo mucho desconcierto, ¿no? Con estas cosas. Porque es eso, nadie va a bajar a luchar, nadie públicamente y en una situación de representación política va a venir a confrontarme a mí sobre los argumentos, pues es absurdo, porque evidentemente les puedo destrozar en 2 minutos. Pero, con lo cual dices, bueno, pero si tú te has convencido de tus argumentos, no los puedes ir modificando según la marcha y también en función. O sea, además, si tú estás haciendo una crítica sobre una cuestión que es técnica, pues lo lógico es que estés muy convencido, pero lo sabes y no sé qué, ¿no? Pero al final el problema es que muchas veces te encuentras que lo que domina también la discusión pública es el marxismo, pero el groucho marxismo, aquello de que aquí tiene mis principios y si no le gusta, aquí tengo otros, ¿no? Hombre, no. Yo esto, claro, yo precisamente que yo he dedicado mi vida a la ciencia y que a mí lo que me interesa es conocer la verdad y dar unos argumentos sólidos sobre las cosas, yo esto de que me andes moviendo la portería, sinceramente no me hace mucha gracia. Ya, yo creo otra cosa que pudiera ser, ¿eh? Yo a veces oigo un discurso de un tipo como Abascal, y estoy firmemente convencido de que suelta cosas que él no se cree. Otras sí, puede ser tan lerdo que creérselas, pero otras no. Y las suelta para captar votos. Un Sí, meeting claro. que tú puedes analizar de un Abascal de la vida, él mete en la trituradora una serie de aspectos que están en la opinión pública y que le pueden venir bien para pillar a todo tipo de conspiranoico. Te Ya. mete en la misma batidora todo, incluso ahora hay algún programa de televisión que alimenta también eso, Mm. y que estoy convencido de que tampoco se creen cosas que deslizan, pero saben que captan la atención porque el bulo despierta ese interés, ese morbo. Mira, me lo está contando él y había oído esto. Te pongo por caso, hablabas de Valencia, lo de Forata, a Mm. nada que analices un poco el cauce que había después. ¿Sabes? Esto, lo de, joder, los muertos en Bonaire, en el centro comercial, ¿quién se puede creer con dos dedos de frente que se van a poner de acuerdo el Estado, las comunidades autónomas, las autoridades locales para ocultar cientos de muertos, ¿no? Se ponen de acuerdo todos los bomberos, la policía, el gobierno central, todos para ocultar a los muertos, porque cualquiera con dos dedos de frente, pero ellos lanzan esto porque tiene esa atracción del morbo y captan votantes. Te lo digo porque, Ay, evidentemente, y una cosa es el discurso que una Abascal le puede soltar en un mitin al determinado elector o asistente, y otra cosa es atreverse el puesto intermedio o el puesto ahí a nivel Valencia de un Antonio Turiel ponerse a decirle tonterías. Es muy distinto, sí, sí. ¿sabes? Yo además hay una cosa que yo creo que hay que tener también en cuenta. Una cosa en la que demuestran tener bastante habilidad es captar bien el pulso de las tensiones sociales que hay en el momento. Entonces, y en eso también los partidos tradicionales tienen una parte de la culpa, porque hay problemas muy graves que hay que abordar de una manera mucho más sincera. Por ejemplo, yo lo que veo clarísimo últimamente, y me preocupa bastante, también el libro lo comento un poco por encima, es el tema de la vivienda en Madrid y en Barcelona, que al final esa manera de tratarlo es bastante elusiva, ¿no? El tema de lo de la burbuja que estábamos hablando, que hace 17 años era de compra y ahora ya es de alquiler. Y es que a dónde vamos a llegar, es que nos van a cobrar por respirar o qué va a ser, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, pues eso, por la gente joven, yo pienso en mis hijos, qué va a ser de ellos, qué oportunidades van a tener para vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no están dando respuestas que sean válidas a estos problemas, pero los abordan de frente con recetas absurdas, populistas, que desvían la atención, que además, típicamente además se dirigen al odio, al otro, al diferente, este tipo de cuestiones que funcionan muy bien, ¿eh? Pero la cuestión es que por lo menos las están abordando y claro, son delante de determinada opinión pública menos informada o más agobiada por sus problemas, les da un valor. Y es que dicen, es que estos por lo menos hablan de eso, de una manera clara, no de manera alusiva y demás. Y en eso yo creo que es una lección importante aprender. No puedes perder ese espacio. O sea, tú tienes que estar en esos espacios y no puedes eludir. También es verdad que a veces se elude ser más directo en estos temas por miedo a contrariar a los grandes poderes económicos.
Porque no nos engañemos, aquí en el tema de la vivienda en España hay un montón de viviendas vacías que están siendo acaparadas por grandes tenedores de vivienda, lo cual, pues, hombre, no es lógico ni aceptable en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Que me recuerda a mí un poco a cosas que pasaron en el 2008. Pero hay miedo a ir muy claramente y de frente contra estos poderes económicos. Pues claro, así como no quieres que esta gente se te coma la tostada. Claro. Dos ideas con las que me quedo de lo que dices tú, efectivamente, si no ocupas tu espacio, otros te lo van a ocupar, es el Claro, carril, por así decirlo, y otro, efectivamente, está los poderes, volvemos a lo de antes, del principio casi, ¿no? Los poderes económicos frente a los cuales se ha demostrado que hay una especie de muro contra el que te das si intentas tocarles demasiado aquello que les hace pues estar en ese poder real y en mm, ese beneficio, y acabas de mencionar algo que creo que es pues una de las evidencias también, antes hablábamos de las evidencias de cuando se abusa de los molinos y demás, la evidencia de lo de la vivienda es algo tan evidente que además está compasado, pues acaba de presentar también enormes beneficios, no solo las eléctricas, la banca. sí. Vamos, el primer trimestre un incremento del 27%, subiendo comisiones, incrementos hasta el 100% en el caso de algunas entidades financieras. O sea, es una auténtica brutalidad al mismo tiempo que hay gente que yo digo, no sé hasta cuándo van a aguantar tirar de la cuerda cuando hay gente ahora mismo joven que yo creo que está tirando porque le ayudan los familiares y no es inviable el modelo. Está clarísimo. O sea, además a mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, una cosa que se observa, ya que hablas de la gente joven y es un tema también que sigo, bueno, pues por eso, ¿no? Por lo que veo en casa y un poco por que se ve clarísimamente un ascenso de la intención de voto hacia la ultraderecha, sobre todo los chicos más que las chicas, que esto también es muy curioso. Hay un claramente sesgo de género muy, 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 muy marcado. Y tiene muchísimo también que ver con su mejor utilización de las redes sociales y de estos nuevos medios que nosotros, cada día, por la edad que tenemos, y muchas veces lo digo, yo evidentemente puedo llegar a un público de edad media, es decir, a mi tramo de edad, por ejemplo, de capacidad de atraer atención, pues empieza a partir de los 30 35 años, como es normal, porque ¿quién va a ver a un científico calvorote y gafotas explicando no sé qué rollos sobre el cambio climático y el agotamiento de los recursos encima con este lenguaje que lógicamente utilizamos, ¿no? Entonces, es importante también ocupar esos espacios, porque si no, es que es eso, en lo que son muy hábiles es en ocupar el espacio. Y ahí yo creo que es el error más garrafal que se está cometiendo por parte en general no solamente de los partidos políticos, incluso de las instituciones, porque no sé de qué sirve hacer formación si estás a eso, teniendo que luchar contra bulos. Yo doy muchas charlas en institutos, sobre todo en Cataluña, porque yo en Cataluña, claro, no me puedo pasar el día entero dando vueltas por todos los lados, ¿no? Y claro, a veces la gente joven es muy curioso, ¿no? Los chavales, sobre todo además esos chicos que además detectas que tienen algún problema de algún tipo, ¿no? Sobre todo, digamos, de tipo social, y que se te encaran de una manera agresiva, hablándote de, pues, que si chemtrails, que si el cambio climático es un bulo, que si no sé qué, que si Soros, que si no sé qué narices, ¿no? Bueno, la ventaja de que esto, de que yo, bueno, yo en ese sentido no rehuyo y bajo siempre, ¿no? Es que como ya he dado tantas y me he encontrado tantas veces, ya tengo construidos argumentos que veo que funcionan por práctica para responder en este tipo de situaciones. Pero es preocupante, o sea, el alto nivel de penetración de esto, y es vuelvo a lo mismo, o sea, hay que hacer una ocupación de estos espacios, y no solo los partidos políticos, también las instituciones, porque esto forma parte de la educación de la ciudadanía y qué tipo de ciudadanía vamos a tener si permitimos que permeen este tipo de mensajes absolutamente destructivos, en particular, pues, ¿no? Pues este cuestionamiento de la ciencia, ¿no? Que dices, es que si tú llega un momento en el que básicamente pones en duda la ciencia, y eso no quiere decir que la ciencia sea perfecta, por Dios, claro que no, ni los científicos son seres de luz, solo faltaría, ¿no? Pero hombre, lo que no se puede hacer tampoco es llegar a un nivel de escepticismo tan elevado, ¿no? Yo digo que un poco de escepticismo en la vida es útil, pero un exceso es cinismo, ¿no? Y muchas veces es lo que está pasando aquí. Estoy escuchando con atención, pero me pasa algo muy parecido y mira que tú das charlas como divulgador científico, yo las doy como comunicador y me encuentro también con un montón de gente que pregunta por lo de los aviones que fumigan, por conspiraciones del tipo Soros, Bill Gates, y me he quedado con la copla porque me gusta, intento escuchar, que has dicho que sueles recurrir a un método, ¿me lo podrías contar un poco, grosso modo? ¿Cómo No, sueles? no, Porque o además sea, yo yo me lo que encuentro con luego tengo, además que se enfadan, ¿eh? Y sí te diré, cuando hablas de varones, ¿sabes?
creo yo, una de las formas por las que ha conectado esta extrema derecha con esos varones, creo yo, es porque apelan mucho a ese discurso del sí hay el Día de la Mujer porque no hay Día del Hombre, se ha ido Sí, demasiado lejos con la lucha feminista. Entonces yo creo que sí, sí, han sí. conectado bastante por ahí, ¿sabes? Porque hay gente con Que ese, tiene miedo creo a yo que perder se sus apunta primeros. insegura, que Sí. tienen ese, creo yo, ese complejo de inferioridad y creo que han penetrado por ahí bastante, creo yo, entre otras cosas. Pero bueno, ¿tú qué sueles responder más o menos? Grosso Pues modo, mira, cuando te ven esto. yo, por ejemplo, el caso para mí más paradigmático de respuesta es el de los chemtrails. Los chemtrails para mí me resulta muy fácil de contestar ya a estas alturas, ¿eh? Que es, me dice, no, es que tú no crees que los aviones están modificando el clima. Digo, sí. Digo, los aviones y los coches y los camiones y los barcos, claro, claro que sí. Bueno, pero los aviones lo modifican más. Digo, es verdad. Tenemos estudios que lo muestran, que tiene más impacto las emisiones a altura. Pero bueno, ellos van el tema de las estelas químicas y no sé qué. Yo digo, mira, eso también es no entender cómo funciona la física de la atmósfera. Porque lo que tú lanzas a una cierta altura se te dispersa que tú no sabes dónde coño va. Por eso, cuando se está intentando apagar un fuego forestal, los aviones vuelan a ras y está echando agua, que pesa un montón. Porque si no, esto se te va a tomar por el saco y no vas a dónde va. Pero al final hay una cuestión que está clara y es cuando, me de acuerdo. Yo esto te puedo decir por mis argumentos técnicos, porque este es el punto clave. Es muy importante no entrar en la discusión técnica, porque la toma de posición de esta gente es una posición afectiva, es una posición más psicológica, emocional. Entonces, si tú das argumentos de carácter técnico racional, lo que van a hacer es reatrincherarse en sus convicciones, porque su respuesta es emocional, porque esta gente quiere creer en lo que le estás contando, porque tienen un problema y ellos lo que intentan es defenderse de ese problema, cuestionando aquello que pone en duda su cosmovisión y su escala de valores. Entonces, lo ideal con esta gente sería cogerte, llevártelos a tomar una caña y le dices, espera, a ver, ¿todo bien en casa? Esta sería la manera ideal, pero claro, esto en un contexto de una charla no lo puedes hacer. Entonces, en el caso de 83, yo les digo, mira, yo te puedo argumentar, te puedo decir que no y tal, pero ¿qué propones tú? ¿Qué propones? Digo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que suprimir la aviación? Oye, mira, estoy de acuerdo contigo. No por las razones que tú dices, pero tenemos un punto de encuentro. ¿Que hay que suprimir la aviación? Por supuesto que sí. Suprimámosla. Venga, vamos los dos al aeropuerto ahora. Y entonces a veces la gente dice, hombre, no, no, tampoco te pases. Digo, pero a ver, ¿tú crees en lo que dices o no lo crees? Porque yo sí que creo en ello. Entonces, al final, una cosa que es bastante importante es confrontarles con sus propias contradicciones. Porque muchas veces, como digo, la respuesta es una respuesta de carácter emocional que tiene que ver con un cuestionamiento de su cosmovisión. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarles para que lleguen a las contradicciones últimas de su razonamiento. Porque en el fondo su razonamiento es, yo estoy defendiendo lo que para mí es fundamental. Y por ejemplo, esto del tema de la lucha, la reacción contra el feminismo, en el fondo es por una inseguridad, porque estos hombres se sienten atacados, se sienten cuestionados. Esto antes era más fácil, esto antes era mejor. Y un poco lo mismo que te digo, bueno, pero en casa bien, estás bien, ¿no? Es decir, pero a ver, ¿por qué te sientes atacado? Es decir, que se le reconozca a las mujeres los mismos derechos que los hombres, porque eso es en el fondo el feminismo. ¿No? Esto, mi hija, que es así muy beligerante siempre con estas cosas, dice, es que, bueno, la frase está bien conocida, ¿no? Que el feminismo es esa idea radical de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Porque es eso, porque realmente no es otra cosa, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿por qué a ti te molesta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que tienes miedo de perder? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Y decirle, mira, yo te entiendo, yo te acompaño en el sufrimiento. Voy contigo, venga, sí, colega, joder, hablemos de esto y tal. Vamos a tomarnos una caña, que es que al final te digo, es que no hay nada más benéfico y salvífico que unas cañas a tiempo, ¿no? Pero hay que entrar en la cuestión emocional y hay que enfrentarlas a las contradicciones últimas. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque además es eso, toda esta propaganda que se instila desde las redes está muy bien pensada para trincherarse en esas convicciones que la gente tiene y reforzarles en sus prejuicios. Pero para mí la clave es evitar, esto justo que lo diga yo además, que yo tengo un perfil técnico, pues hay que evitar la discusión técnica por la respuesta es emocional. Es uno de los enormes peligros del tiempo que vivimos, lo que está ocurriendo con los bulos. Sin duda, sí. Y sí, pero además, mira, yo veo cierto correlato y paralelismo con la caída del Imperio Romano. Que por cierto, esto tú no sabes que
Entonces, ¿sabes aquello de My Roman Empire? ¿Lo has oído alguna vez? Esto me lo contó mi Cuéntame. hija, y evidentemente de la generación que soy yo, ¿no? Que esto dice que si tú le preguntas a un hombre con qué frecuencia piensa en el Imperio Romano y tal, pues que te encuentras que las mujeres casi nunca piensan en el Imperio Romano y los hombres piensan con cierta frecuencia en el Imperio Romano, que es curioso, ¿no? Porque el Imperio Romano, pues como expresión de debilidad y no sé cuántas cosas y demás, ¿no? Pero bueno, Yo vamos a como hacer My mucho Roman pienso en la Empire. resistencia de Numancia frente a los romanos, Sí, pero al final estás pensando en el Imperio Romano igualmente. pero por motivos Motivos de diferentes, sí, origen, sí. de origen. Yo, de hecho, cuando lo menciono, hablo de la caída, ¿no? La caída del Imperio Romano, ¿no? También por motivos diferentes, digamos. Pero hay cosas que pasan hoy en día, por ejemplo, esto, ¿no? El tema del cuestionamiento de la ciencia, de los valores y demás, que en el fondo han permitido, pues, desarrollar esta sociedad tan tecnificada como tenemos hoy en día, recuerda mucho a la caída del Imperio Romano. En el Imperio Romano se produce una decadencia de valores. Si tú miras los textos clásicos, y esto que nosotros estamos sufriendo con los fake news es algo básicamente tan corrosivo como aquellas tendencias que yo sufrí en ese momento. Entonces, yo creo que hay momentos en los que un modelo que triunfó en su momento expansivo, en el caso del Imperio Romano militar, en el nuestro, pues es un modelo financiero, comercial, extractivista, lo que quieras, ¿vale? Cuando entran en crisis, cuando entran en decadencia, surgen tendencias muy disgregacionistas, muy corrosivas, que básicamente lo que hacen es cuestionar de una manera absurda, no fundamentada, muy emocional, lo que son las bases mismas de lo que te han permitido llegar a ser lo que tú eres. Entonces, eso es extremadamente peligroso porque, por ejemplo, si cuestionamos la ciencia, ¿me quieres decir cómo vamos a seguir manteniendo Internet en marcha? Uno de los problemas más graves, que esto la gente no es consciente, ¿eh? Uno de los problemas más graves que estamos teniendo, y lo digo como gente del sector, es la pérdida de vocaciones en lo que se llama las STEMs, Science, Technology, Engineering and Medicine, ciencias, tecnologías, ingeniería y medicina. Poca gente va a estudiar carreras técnicas hoy en día. En primer lugar, porque son duras, son muy duras, te machacan. Pero ¿qué problema tenemos? Es que, hombre, después de 2 siglos de gran desarrollo tecnológico, lo que tú tienes que aprender para ejercer de ingeniero, de físico, de matemático, de geólogo, de biólogo, de médico, es tanto que es que por fuerza te tienen que machacar en la carrera, por fuerza, porque necesitas un grado de entrenamiento bestial. Entonces, claro, ostras, esto es muy incómodo, es muy desagradable. A ver, objetivamente es desagradable. Luego te da otras ventajas, pero bueno, encima además no tiene tanta consideración social, no lo tiene. Y sin embargo, la gente con este perfil es fundamental para mover los engranajes de la sociedad. Entonces, yo creo que esto en parte es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que hace años había como una mejor percepción, particularmente de las ingenierías, pero en general de las ciencias y demás. Y ahora mismo pues se está viendo como, bueno, esto es una cosa de frikis, de piraos, de cuatro bobos que se meten a hacer esto. Y yo digo, ya, pero el día de mañana, cuando tú tengas que, pues eso, mantener internet, mantener en marcha cualquier sistema de mediana complejidad, como no tengas gente formada, no sé cómo narices lo vas a hacer. Y esto es un poco el cáncer y el mal de nuestro tiempo. Es decir, estamos perdiendo una serie de valores que fueron fundamentales para llevarnos aquí. Por eso digo la analogía con el Imperio Romano. Y el tema de los fake news, pues tiene bastante que ver, pues eso, con algunas tendencias que también había al final del Imperio Romano, que tienen que ver con pues la pérdida de interés por la vida militar, porque la vida militar era muy dura, no sé qué, porque Occidente lo era, ¿no? Aparte que es un asco, ¿no? Pero bueno, pero era lo que se basaba el Imperio Romano, ¿no? Entonces, tú al final pues tienes esas tendencias. Es muy peligroso porque esto te puede llevar a una decadencia rápida, pero es un poco la tendencia en la que estamos ahora. Y bueno, pues no sé, yo me gustaría decir que tengo esperanza en que esto se va a revertir, pero yo creo que es muy difícil si no hay como una apuesta muy decidida, como si no hay una especie de gran revulsivo en la sociedad que de repente entendemos cómo de importante es hacer lo que hacemos. ¿Por qué te crees tú que yo hago tanta divulgación? Porque yo tengo una verdadera preocupación por lo que va a ser el futuro, particularmente el futuro de mis hijos. Y porque yo creo que es importante, también porque creo que es importante acercar la ciencia, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, que además esto, bueno, pues lleva mucha exposición por mi parte, porque yo, bueno, pues me mojo también en cuestiones de carácter social, incluso de carácter político, porque al final político, y eso también es gracioso, prácticamente toda actividad que hacemos es política.
porque el político es lo que interesa a la polis, a los ciudadanos. Entonces, si tú estás buscando una cura para el cáncer, eso es política, porque es algo que interesa a los ciudadanos. Es que poca cosa puede haber más política que eso. Entonces, la ciencia, por definición, es una actividad política. Lo que no tiene que ser es partidista o sesgada ideológicamente. Eso no, porque lo que se busca es la verdad. Y lo que tiene que estar es dominada, pues, por el estudio crítico, el método científico, etcétera, etcétera. Pero político, claro que lo es. Hace poco en mi laboratorio hicimos un acto y nos pasaron resultados de una encuesta interna que hicimos dentro del instituto. Y una de las preguntas era, ¿tú crees que los científicos y las científicas deben de implicarse en la discusión política? ¿No? Tienen que implicarse de una manera activa. Y la respuesta del 85% de mis compañeros y de mis compañeras fue que sí. Pero es que además digo, es que claro que sí. Es que si nosotros salimos al mar y vemos que están habiendo unas olas de calor que están arrasando los corales, que están matando toda la vida. Vemos que el agua del mar cada vez es más ácida. Vemos que los ecosistemas se degeneran y hay sitios en el litoral mediterráneo en la que los ecosistemas se han simplificado tanto que tienes erizos en el fondo y medusas en la superficie y no hay nada más. Es el ecosistema más simple que tú puedes tener. Tú imagínate eso, además el impacto que tiene en temas de absorción de CO2, de absorción de CO2 por parte de las algas, en temas de, bueno, pues mantenimiento de la biodiversidad, bueno, en fin, un montón de cosas. Pues claro que nos tenemos que implicar y claro que tenemos que explicar estas cosas. Y además, es que yo digo siempre, es que tenemos que ser hasta beligerantes, o sea, tenemos que ser militantes, porque lo que tenemos que explicar es muy importante y se tiene que escuchar y hay que pasar todas estas barreras de sordina que se ponen para no explicar. Además, tú sabes la cantidad de gente que está trabajando en ciencias ambientales que tienen problemas de ansiedad reales. Antonio Turel, un enorme placer esta charla y ojalá que hagamos más porque he aprendido y seguro que la gente que nos ve ha aprendido un montón. Muchísimas gracias. Venga, gracias a ti.